la noticia de la semana, pero claro, los incendios desviaron la atención. Había mucha expectativa porque responde a un clamor respecto a hacer políticas de Estado sobre seguridad, un acuerdo nacional, se ha hablado, para algunas personas llamar al COSENA eran militares en la calle. ¿Qué sacamos en limpio de la reunión de ayer del COSENA? Bueno, yo primero decir que fue una reunión muy positiva. Fue muy interesante escuchar a todas estas autoridades del Estado interactuando y en conjunto viendo cómo podemos potenciar nuestro trabajo en seguridad y también opinando sobre lo que el presidente les consultó, que es la posibilidad de desarrollar esta modalidad que se llama infraestructura crítica, que nos permite instalar militares en zonas urbanas, pero no con estado de emergencia, sino con otra modalidad. Correcto. Pensamos nosotros mucho más apropiada a la realidad de las ciudades. Algunas personas han salido a decir que no quedaron satisfechas con la reunión, y incluso de mi partido, diciendo que esperaban otra cosa, pero... Jaime Quintana lo dijo. Jaime Quintana dijo que el mecanismo no le parece muy útil. ¿Ya? Pero otro parlamentario ha dicho que esperaban otra cosa, porque de alguna manera tienen la fantasía del COSENA como era antes. No, que era un organismo que iba y le decía al presidente, le imponía decisiones. Claro. El COSENA ya no es eso. Es un órgano consultivo donde el presidente pregunta y que tiene prohibido en la Constitución tomar acuerdos. Es un lugar donde no se pueden tomar decisiones. Las decisiones las toma el presidente. Claro. Les pregunta su opinión, toma en cuenta o no, él decide, pero no se decide en el COSENA. Entonces, yo lo primero que diría, quien espera que el COSENA va a decidir, no solo no es la idea, sino que está prohibido, no se puede. El COSENA es para recoger opiniones, y ayer se recogieron opiniones muy valiosas. Primero, de qué manera podemos ocupar esta infraestructura crítica, qué requisitos se deben plantear, tiene que ser claro las competencias, para qué es y para qué no es, tiene que ser claro el mando y las responsabilidades de los organismos unos sobre otros, y tercero, las reglas de uso de la fuerza. Eso es muy importante. ¿Cuándo pueden ocupar la fuerza los militares y cuándo no? Entiendo que los militares también pidieron claridad en esas materias. Y nosotros estamos muy de acuerdo en eso. Nosotros tenemos un proyecto en el Parlamento porque hay reglas de uso de la fuerza en Chile, pero no son de rango legal. Entonces a veces un tribunal puede considerar que es más importante su interpretación de la ley porque esto no tiene el mismo rango. Entonces llevarlas a rango legal es algo fundamental para hacer algo que es innovador, que es poner a los militares en un rol que no es el habitual. ¿Cuándo podríamos empezar a ver leyes, decretos, digamos, acciones concretas respecto a lo que se conversó ayer en el COSENA? Tenemos que sacar algunas conclusiones nosotros de lo que escuchamos ayer respecto a cómo vamos a seguir, porque esta ley está presentada ya en el Parlamento, lleva meses en el Parlamento. Ahora nosotros lo consideramos urgente sacarla, no estaba dentro de la agenda priorizada, estaba en discusión pero no priorizada. Ahora nos parece prioritario y tenemos que ver la manera de destrabar esto, porque creemos que tener este instrumento disponible es algo que se requiere hoy. No podemos estar 2 años esperando un debate. La urgencia se diluye por el tema de los incendios, el foco está ahí, pero la percepción de inseguridad de la población se mantiene viva. ¿Y esto del COSENA es una reunión única? ¿Quedan de juntarse paulatinamente? No, quedamos en lo siguiente. De acuerdo a lo que nos plantearon, que fue... desprendimos de eso nosotros, que el norte era algo así como... Mire, importante infraestructura crítica, pero esto es una pieza de varias. Nosotros estamos de acuerdo con eso. O sea, siempre cuando en el debate público viene como el urgimiento y alguien dice, no, hagamos esto, no, hagamos esto otro. Ninguna cosa por sí sola resuelve estos problemas. Es una combinación de instrumentos. Eso salió ayer del COSENA muy claramente. Esto puede ser un aporte, pero no pongamos toda la ficha en que esto es la solución. No lo es. Segundo, se requiere que como Estado, no solo el gobierno tiene una estrategia, tiene una política, tiene una serie de líneas de acción, pero se requiere una estrategia del Estado, que toda la sociedad a través de sus órganos públicos tenga claras las prioridades, cómo vamos a enfrentar el narcotráfico, el crimen organizado, esta criminalidad violenta que tenemos hoy día, y compartamos esas prioridades para colaborar. Entonces quedamos nosotros, no se toman acuerdos como les dije, pero el presidente dijo, recojo de las palabras que es necesario hacer un tipo de articulación para que definamos, a partir de las definiciones de cada institución, estrategias del Estado y prioridades comunes para enfrentar este desafío. Entonces nosotros vamos a contactar a los integrantes y les vamos a proponer un método de trabajo en estos días, y queremos avanzar en febrero, este periodo, digamos, que está un poco fuera de la contingencia. Estas cosas es un buen momento para avanzar, tanto en estas definiciones de política de Estado como en
cómo destrabar los nudos y poder avanzar rápido en el proyecto de infracrítica. Que en un momento se dijo que terminan sus vacaciones para acelerar el tema. A ver, la verdad, yo después de que hicimos la convocatoria al COSENA, me contacté con todos los parlamentarios que son parte de la Comisión de Defensa del Senado que está viendo este proyecto, y nos dimos cuenta ahí que lo que se requiere no son sesiones de la comisión, se requiere hacer trabajo técnico con sus asesores para identificar los nudos, ver soluciones y llevarle a la comisión alternativas para destrabar los temas en que hay desacuerdo o hay dudas. Que es una especie de trabajo paralelo para llegar y votar lo más rápido posible. Básicamente, voy a explicarlo a la gente. Hemos hecho en muchos proyectos complejos que estaban enredados, por ejemplo, el Ministerio de Seguridad, claro, o el proyecto de inteligencia, que sigue todavía sin votarse, pero ya claramente tenemos resueltos los nudos en un trabajo paralelo que hacemos con los técnicos, que se busca, digamos, de alguna manera, con una perspectiva más de orientados al objetivo y menos de la polémica que a veces se arma cuando las cosas se politizan demasiado, ofrecerle a la comisión soluciones a las dudas que hay. Y eso nos ha permitido destrabar muchas cosas. Ministra. En la ley antiterrorista, por ejemplo, que ya la aprobamos en la Comisión de Seguridad del Senado, que por años no se había podido avanzar en esto, se resolvió de esa manera, con un trabajo técnico que los propios parlamentarios nombraron a sus asesores para desarrollarlo. Ministra, quería preguntarle sobre las palabras que dijo el presidente Boric de vamos a permitir que el crimen organizado se normalice, se asiente y se consolide en el país. Da la impresión de que estas bandas criminales, narcotraficantes, etcétera, ya se han instalado de alguna manera en el país. ¿Considera usted que han llegado un poco tarde a esta decisión, a tomar estas medidas extremas? A ver, primero, cuando uno analiza la experiencia de países donde el crimen organizado ha penetrado fuertemente en la sociedad, hay varias etapas en que se produce esa penetración. Ayer estuvimos hablando de eso, fue uno de los temas de los que se habló. En Chile estamos en la primera etapa, es cuando irrumpe el crimen organizado y se trata de meter en los barrios o en las instituciones o ganar poder de control territorial, y eso es una época de mucha fricción, ¿no? Porque están metiéndose pero se topan con fuerzas que hay ahí o el Estado que reacciona. Nosotros estamos en esa primera etapa. Entonces, si me dices que en Chile ya llegamos a esos lugares donde el crimen organizado es dueño y señor, no estamos en ese estado, pero efectivamente Chile se demoró en reaccionar. En Chile empezaron a subir los homicidios y la presencia de armas de fuego en los homicidios como el 2016. Pasó el 2016, el 17, el 18. Ahora hay razones, ¿no? El país estaba en otros debates, tuvimos toda la época del estallido, hubo grandes escándalos de corrupción, vino la pandemia. No es por, digamos, negligencia, pero en la práctica la reacción está siendo, digamos, después de lo que debió haber sido, pero estamos a tiempo. Pero ministra, yo quiero confiar en que estamos a tiempo, estamos todos asustados, amamos este país, yo me vine a vivir este país, siempre decía, es Disney este país, porque se vivía tan seguro. Queremos volver a eso, confiamos en ustedes. La pregunta es, hoy por hoy, ¿cómo va? ¿Por qué nos demoramos tanto? Y de acuerdo a eso, la frontera. ¿Qué medidas se van a tomar para que no siga pasando que después de las 6 de la tarde todo el mundo entra como Pedro por su casa? A ver, primero, bueno, nosotros Disney no hemos sido nunca, pero... Es que al lado de Argentina, créame que sí. Bueno, lo que pasa es que Chile tiene una característica que mantiene hasta el día de hoy, que en relación a nuestra región las condiciones de seguridad son muy superiores. Así todo, en términos de homicidios, en los últimos 7, 8 años se han duplicado los homicidios. Y si tú me dices que esto se pudo haber tomado antes, seguramente, se pudo. En todo este periodo que estaba pasando esto, varios años, por ejemplo, los presupuestos de seguridad no aumentaron, algunos años incluso se redujeron. La seguridad en la discusión política en el Parlamento fue objeto de muchas polémicas, pero no se llegó a decisiones porque los desacuerdos se impusieron sobre los acuerdos. Entonces tenemos que aprender de eso. Ahora ya estamos incrementando los recursos año a año muy sustantivamente. Lo hemos hecho en los 2 presupuestos de este gobierno. Hemos hecho un gran énfasis en lograr acuerdos, por eso hemos logrado sacar 50 leyes. O sea, nunca se habían sacado 50 leyes en 2 años de gobierno en estas materias. Entonces, hay una inflexión en esa curva. Lo que pasa es que hay que ser persistentes. Cuando uno pelea contra una fuerza como es esta, que es una fuerza internacional, que es compleja, que es articulada, que tiene recursos, tiene que apostar a un trabajo persistente, sostenido, no a recetas mágicas, no a soluciones facilistas de que con esto se resuelve todo, porque eso es un engaño.
Es una aspirina que al final te termina en que uno se frustra. ¿Y las fronteras? Bueno, la ministra? frontera. A ver, Perdón. primero la frontera es uno de los lugares donde hemos empezado a cambiar drásticamente. O sea, las leyes que regulaban el control fronterizo las hemos ido modificando. Hace poquito nomás una de esas leyes ya se promulgó, que es la que nos permite que el control fronterizo que se hace en el límite se extienda a 10 kilómetros. Tú antes a una persona le podías en el límite decir, ya, muéstrame su identidad, le voy a registrar su equipaje y lo puedo detener. Pero si la persona entraba a 30 metros, ya no podías hacer nada de eso. Ahora se puede por 10 kilómetros, por ejemplo. O bien los equipamientos con que trabajamos en la frontera. Hasta hace unos meses atrás, mediados del año pasado, en Chile no había cámaras nocturnas, cámaras que funcionen con temperatura para en la noche poder observar. Entonces en la noche estábamos a ciegas. Ya eso está cambiando. ¿No? En los POF, estos puestos de observación fronteriza, tenemos tecnología de otro nivel, tenemos condiciones, tenemos las Fuerzas Armadas desplegadas en la frontera. ¿Los horarios solo se van a hace un extender? año. Ese es un tercer tema que estamos precisamente ahora en eso, porque desde que fue la pandemia y la frontera se cerró. Sí. Cuando se cerró la frontera es importante que el público lo vea, porque a veces dicen, no, la migración es un problema, cerremos la frontera. El momento en que hubo más migración irregular en Chile fue cuando estaba cerrada la frontera. Cerrar la frontera no ayuda a controlar la migración irregular, al contrario. Claro. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Ir haciendo funcionar de manera eficiente los controles fronterizos, para que la gente que pasa por fuera de los controles sea realmente gente que quiere violar la ley chilena y no gente que se aburrió de esperar la cola y quería pasar legalmente, que es lo que nos pasa a veces. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Se han ido extendiendo los horarios de la frontera, pero hay que extenderlos más. Todavía no recuperamos los horarios pre-pandemia. Ministra, Ahora llegamos a un acuerdo en términos de financiamiento, porque esto vale mucha plata al final. Esto es un tema de recursos. Igual que los incendios, igual que la seguridad, igual que la salud y la educación requieren recursos. Plata. Entonces, destinar recursos para extender los horarios en los dos lugares donde es más crítico esto, que es Chacayuta y Colchane. Y eso ya va a pasar en las próximas semanas. ministra, personalmente yo no había escuchado antes esta especie de autocrítica que se hace como Estado con respecto a los temas de seguridad, y me parece súper bien, porque no solo la autocrítica, sino que además se están haciendo cosas. O sea, vemos el COSENA, vemos las 50 leyes, en fin. Yo le quiero preguntar si hay también una autocrítica de parte del gobierno por el tema de las pensiones de gracia. El hecho que se haya tomado la decisión de revocar 27 de estas 69 donde había antecedentes penales. Sí. ¿Hay una autocrítica de no haberlas revisado a tiempo, de no haber hecho una revisión más exhaustiva? Entiendo también que hubo un momento donde se aumentó un poco estas pensiones, si me lo puede aclarar usted. Sí. ¿Hay una autocrítica allí o no? O sea, claramente el proceso de pensiones de gracia en Chile no tenía una regulación adecuada. No solo respecto de estas pensiones, sino de todas las pensiones de gracia. En Chile hay 18.000 pensiones de gracia y se han otorgado todo este tiempo sin consideración a los antecedentes penales. Ahora, tener antecedentes penales no es por sí mismo, no te excluye per se de tener acceso a un beneficio de este tipo. Una persona que tiene antecedentes penales porque cometió un delito, pagó, fue condenado, pagó y cumplió su condena. Y después en una manifestación pública, por un procedimiento errado, pierde un ojo, esa persona tiene derecho a que el Estado lo compense. Porque el hecho de que tenga un antecedente penal no justifica que se pasen a llevar sus derechos. Ahora, ¿qué es lo que sucede aquí? Que en estos casos en que hay un tipo de daño de esa cuantía, vamos a mantener las pensiones. Pero en casos en que el daño no es de esa cuantía y hay un historial de antecedentes penales, nosotros decimos esta persona no califica para una pensión de gracia. Igual puede ir a los tribunales y pedir una indemnización. O sea, no es que si tú no tienes pensión de gracia, el Estado se desentiende. Puedes en los tribunales demostrar que hubo un abuso policial y que tienes derecho a que te indemnicen, y todas las personas pueden hacer eso. Con o sin pensión de gracia, se les haya quitado o no, pueden recurrir a los tribunales. Como gracia presidencial, que es un gesto de los presidentes por compensar un daño causado, hemos decidido en estos 27 casos, el presidente ha planteado que se deben dejar sin efecto las pensiones de gracia. Ahora, dentro de Y estas 27 personas, ¿quiénes están? ¿Qué delitos Bueno, hay habían cometido? distintos tipos de delitos. Hay personas que han participado en robos con intimidación, hay personas que tienen antecedentes de tráfico de drogas, hay personas que han participado en abusos sexuales de menores, hay personas que han participado en homicidios, hay antecedentes graves. Ministra, ¿y En cómo se le general, entrega una gracia a ellos? Bueno, con un procedimiento mal resuelto, con un parlamento que no logró un buen acuerdo para este tema. Yo quiero recordar, tenemos muy corta memoria en Chile, pero el primer año después del plebiscito, del estallido,
el Parlamento acordó un mecanismo de pensiones de gracia que no se ocupó, no se entregó ninguna pensión de gracia. Al año siguiente, cuando se volvió a discutir esto, ya los ánimos estaban caldeados, porque por un año entero no se había compensado a nadie. Y no se logró un acuerdo en el Parlamento respecto a cómo hacerlo. Entonces se aprobaron 2 normas para hacerlo, 2 distintas, una más del oficialismo y una más de la oposición. Después, cuando había que aplicarlo, que le tocó al gobierno del presidente Piñera, no a nosotros, al subsecretario Gali, tenía 2 normas distintas, una decía una cosa, una decía otra. ¿Qué haces tú con eso? Tuvo que encontrar una combinación, ese es como el reglamento que se hizo, un oficio que reglamenta cómo se van a entregar, y nuestro gobierno siguió aplicando ese mismo reglamento, con todas las falencias de este acuerdo inicial y con una ley que no consideraba los antecedentes penales. Eso se va a arreglar hacia el futuro. Van a exigirse que se miren los antecedentes. El presidente igual puede decidir darla, pero tiene que saber la persona que es, la historial que tiene. En segundo lugar, para que las personas que ya tienen pensión de gracia, eso es lo que proponemos como gobierno por lo menos, si después de tenerla cometen delitos graves, la pierdan, ¿verdad? Sí. Y respecto a las personas que para atrás se les entregó la pensión con este procedimiento, las estamos revisando administrativamente. Ya concluimos con las pensiones del estallido y ahora vamos a revisar todas las demás. Las pensiones que hay, los portuarios, por ejemplo, hay personas que por razones sociales, hay personas que son ex mineros del carbón, del sector de Lota. Todo eso los vamos a mirar a ver si también hay situaciones graves de antecedentes penales que ameriten una revisión. Ministra, aquí, mire, mientras hablábamos del Ministerio de Desarrollo Social, nos da un aporte a propósito de lo que estábamos hablando antes. Esta ficha FIDE se aplica a todas las personas que sufrieron algún tipo de afectación a propósito de emergencia. La ficha debe ser respondida por algún integrante del grupo familiar mayor de 18 años y que se encuentre en condiciones de salud óptimas para responder la encuesta, y se aplica una por cada grupo familiar. Ya lo saben, esa es la ficha FIDE. Si tiene usted alguna duda, el teléfono es el 810-47-77, opción 0. Y es la ficha que se toma en terreno para poder acceder a algunos de estos 3 tipos de bonos. Y además hay una ficha 2 del Ministerio de Vivienda y Urbanismo que es para el bono de acogida. Ministra, muchas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias. Gracias a Gracias, ustedes. ministra. Y Buenos le días. agradecemos y que contestó todas las preguntas. Quiero decirle a la gente que sepa que no nos puso ni un pero, no nos hizo pauta de preguntas, nada. Contestó Nada. absolutamente todo lo que le quisimos preguntar. Gracias. Cariños ministra. a la gente en Valparaíso, a los afectados, a sus familiares. De corazón estamos desplegados poniendo todo lo que tenemos y más para responderles. Así como está el Estado a través de sus instituciones ahí llevando esa ayuda, es bueno decirlo, recalcarlo. A veces la gente dice, no ha venido el Estado, sí, pero que a lo mejor en ese sector, pero son muchos los sectores. Pero también hay iniciativas privadas. Y Jairo, nuestro buen amigo Jairo, va con nuestro